de la mano de Luis Suárez, señoras y señores, en un partido donde la mano justamente fue una de las protagonistas en el día de hoy por los penales que convirtió el uruguayo. Claro que sí, doblete del pistolero en un gran momento para el triunfo 2-1 de Inter de Miami frente a Tigres y clasificarse a las semifinales de esta edición de la Leagues Cup en un partido que tuvo de todo, un tiempo para cada uno, se metió, se trabó, polémica, bien de copa, señoras y señores, bien de lo que vinimos a buscar en un partido tremendo, con un tiempo para cada uno, donde el Inter cuando dominó fue mejor y mereció más, donde en un segundo tiempo Tigres cuando dominó mereció más también, que el empate parecía que nos mandaba a los penales, pero que nuevamente, justamente desde penal, de la pena máxima de Luis Suárez para el doblete del uruguayo y sentenciar el partido. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están del otro lado, que nos acompañan como siempre en cada una de las reacciones aquí en el Palacio del Fútbol. Invitados como siempre a dejar su pulgar hacia arriba, su opinión en los comentarios. Saben que siempre los leemos y que siempre estamos en diálogo permanente con ustedes allí en la caja de comentarios. Y bienvenidos a el Palacio, que abre sus puertas en el día de hoy para charlar un poco de lo que ha sido este partido de cuarto de final. Como digo, un partido que tuvo lo que esperamos de un partido de Copa a esta altura. Cuarto de final, ya empiezan a quedar los mejores equipos, uno de los protagonistas de la MLS en estos últimos años, uno de los protagonistas de la Liga MX en estos últimos años también, de un lado Tigres, del otro lado el Inter de Miami, además con el aliciente de que el Inter de Miami no tenía a Messi, ni siquiera en los convocados, que volvió el otro día después de su lesión a jugar 45 minutos en el partido de MLS, que hizo un gol, que hizo asistencia, reacción que tenemos por supuesto aquí en nuestra pantalla. Le dejo la tarjetita por aquí si quieren pasar también por allí a ver la reacción de aquel partido que tuvimos este fin de semana. Y hoy entrábamos en modo Copa, y hoy entramos en el modo de Leagues Cup, este certamen muy lindo que nos está dejando muy lindos partidos. Y hoy, como digo, no fue la excepción de lo que esperábamos de un encuentro de Copa, con polémicas que las repasaremos, tranquilos que ya llegaremos, iremos de manera cronológica, pero un partido que me gustó de entrada, como lo planteó Javier Mascherano, algo que venimos hablando en reiteradas ocasiones en las reacciones aquí en nuestra pantalla del Inter de Miami, que siento que el Inter está mejor cuando arriesga 20 metros más adelante, y hoy fue nuevamente la propuesta del entrenador argentino en el día de hoy. Sin Messi, con Tadeo Allende volcado a la derecha, con un Rodrigo de Paul más vinculado a lo ofensivo, con un Luis Suárez que viene en levantada, lo venimos remarcando también en cada una de las reacciones, se lo ve distinto, se lo ve mejor, se lo ve fino, nadie duda de la jerarquía, nadie discute sus cualidades, pero sí, obviamente, como los años nos pasan para todos, le venía costando el último tiempo a Suárez. En los últimos partidos se lo ve mejor, conectado con el equipo, triangulando, moviéndose en zona de definición, como siempre lo solemos ver a Suárez, pero ahora en los momentos donde no está Messi, también retrocediendo unos metros para conectarse con De Paul, con Allende, con el propio Telasquito, manteniendo a Busquets y a Wright en la saga, dándole mucha amplitud al equipo, con Jordi Alba y con Frey como los grandes protagonistas a mi criterio de lo que fue la primera mitad. Todo el tiempo incisivo el equipo de Mascherano por los costados, y esto no solo llevaba a generar peligro, a darle amplitud al equipo a nivel ofensivo, sino que también terminaba generando un valor defensivo. ¿Por qué? Porque los jugadores y los futbolistas que también tiene por los costados el equipo de Tigres, el equipo de Guido Pizarro, tenían que retroceder, tenía que bajar mucho a dar una mano Bruneta, lo propio Lainez, también Herrera, Garza, que tenía que quedarse en su zona sin poder subir porque lo tenía permanentemente a Fray por ahí, siendo una opción en ataque. Entonces, lo que era una alternativa en ofensiva, también era una herramienta defensiva para el Inter de Miami en el día de hoy. Repito, con un muy buen primer tiempo de los dos laterales que desde allí empezaban a generar peligro. Con un Inter de Miami que empezaba a hacerse dominador en el último tramo de la cancha y que en esas tantas llegadas, en esas tantas arrimadas,
llega la jugada de la primer polémica del partido, que es un centro atrás, desde la izquierda. El futbolista de Tigre se tira a barrer con el brazo estirado. Y la primer polémica, el árbitro no duda y cobra el penal inmediatamente, estando cerca de la jugada. Y es una jugada que es lo que yo siempre vengo destacando desde que se incluyó esta cuestión del volumen y demás en el reglamento, de que muchas veces el reglamento en contraparte se choca. Porque amplía el volumen del cuerpo el futbolista de Tigres, sí. ¿Qué querés que haga el futbolista de Tigres? ¿Que se corte la mano? ¿Vieron que ahora los futbolistas van a marcar a los centros así? ¿Que se tiran a barrer y van con las manos atrás? Si estamos hablando justamente de posición antinatural de las manos, ¿hay algo más antinatural en el fútbol que ir a defender así por miedo a que la pelota te pegue en la mano? Los futbolistas llegan a este extremo justamente por este tipo de situaciones. A mi criterio eso no puede ser penal. Ahora, reglamentariamente, ¿está dentro de estas consideraciones que ahora se toman en cuenta como penal? Sí. Ahora, repito, yo no creo que eso pueda ser penal. ¿Qué tiene que hacer el jugador de Tigres? Díganme. Si tiene que cortar los brazos antes de tirarse a barrer. ¿Cómo hace para mantener el equilibrio? Hay una salvedad en el reglamento que habla de mano de apoyo, que es decir, cuando yo me tiro a barrer, la mano que me queda apoyada. ¿Qué pasa? Que aquel futbolista todavía venía en el aire, porque se tira a trabar el remate, llega al centro atrás y queda con esa mano extendida. Entonces, ¿amplía el volumen del cuerpo? Sí. ¿Es intencional la mano? No. ¿Cómo hace el futbolista para si no cerrar en ese tipo de situaciones? A mi criterio eso no debería ser penal, pero repito, entiendo la cuestión reglamentaria que lleva a eso a ser penal. Lo que debemos tener en consideración para mí es empezar a unificar criterios. No puede ser que todos los partidos estemos discutiendo que la mano, que está abierta, que cerrada, que remató, que no remató. Hay que empezar a unificar criterios, a ser más claro con los criterios. En vez de ampliar el margen de la opinión de cada uno, del árbitro, de lo del VAR, de cada uno de ustedes del otro lado, la mía, que tampoco soy el dueño de la verdad, en vez de ampliar ese criterio, tratemos de llevarlo lo más chico posible. ¿Siempre va a haber una opinión en el medio? Sí, siempre la va a haber. Bueno, tratemos de que ese margen sea lo más chico. Bueno, esto no le importó a Suárez, por supuesto que terminó cobrando el penal, convirtiendo ese primer tanto del partido que ponía al Inter 1-0 arriba y que llevaba al Inter que estaba mejor en esa primera mitad. Algunas arremetidas de Lainez por derecha, cerrándose hacia el medio, uno de los que tuvo un buen partido, a cuentagotas, sobre todo en esa primera mitad, pero era el más incisivo. Un Correa también, movedizo entre zona defensiva, un buen partido de la zona de amparo, sobre todo un buen primer tiempo en zona defensiva de Luján, de Falcón. Repito, para mí los dos estelares fueron Jordi Alba y Frey. Y eso termina siendo el gran cambio para el segundo tiempo. En una de las últimas del primer tiempo, Jordi Alba siente un dolor. Pintaba que no iba a continuar Jordi Alba, nos vamos al entretiempo, Inter de Miami 1-0, sale Jordi Alba a jugar los segundos 45 minutos, duró nada. Instantes en el campo de juego, el lateral español que intentó probar evidentemente, habrán tratado de trabajar por supuesto en el futbolista en el entretiempo y habrá dicho, bueno, déjenme probar, probó, duró instante nada más. Jordi Alba dentro de la cancha, que tuvo que salir para el ingreso por el lado izquierdo de Noah Allen. Un ratito después, también se da la modificación por el lateral derecho. Sale Frey e ingresa el Chelo Weigand. Y esto que yo le marcaba de los laterales siendo una constante en ofensiva, pero también una herramienta defensiva, el tener a los laterales tan hacia adelante generaba el retroceso de los hombres de Tigres. Bueno, con las dos modificaciones el equipo se empezó a meter para atrás. Y otra cosa de la que venimos marcando en las últimas revisiones que estamos haciendo aquí en nuestro canal, por supuesto, de este Inter de Miami, es justamente esto, que el Inter se defiende muy mal sin la pelota. Cuando el Inter empieza a retroceder metros, lo hace de muy mala manera. Y todo esto que venía siendo de bueno en el primer tiempo, se dio vuelta a la tortilla, el Tigres empezó a venir, además obviamente por la obligación. Ahora Lainez, en vez de tener tanto recorrido, ya estaba
más cerquita de la zona de gestación, podía ser más incisivo. Correa, que también lo marqué de la primera mitad, bueno, justamente de Angelito, de uno de los refuerzos, de uno de los grandes refuerzos que ha tenido sin dudas la Liga MX en esta temporada, el ex hombre del Atlético Madrid, que recibe una buena pelota dentro del área, incursión y definición mano a mano ante Ustari, la llega a rozar el arquero argentino, pero la buena definición en el duelo justamente de argentinos termina siendo para el ex colchonero, que define de buena manera y ponía el 1-1 en un partido donde, como digo, en el primer tiempo Inter justificaba y en el segundo Tigres empezaba a justificar. Después de ahí creo que el partido vuelve a tener un poquito más a Tigres como protagonista, pero con el recorrer de los minutos se empezó a planchar. Creo que tiene que ver con una cuestión física. Inter de Miami rotó, salió Telasquito, lo venimos marcando en las últimas transmisiones también, que tiene que ver con una cuestión física a esta altura de la temporada. Y cuando todo indicaba que nos íbamos a los penales, que el partido se había planchado, que se terminaba, a un minuto del final, otra vez la mano protagonista. En esta sí me parece más mano que la primera, porque el futbolista tiene la mano un poco extendida. Yo creo que tampoco tiene intención de golpear la pelota, pero sí tiene el brazo un poco más extendido. Un remate de media distancia, el futbolista de Tigres medio que gira el cuerpo, y en ese giro del cuerpo le queda el brazo extendido y la pelota pega en la mano. Aquí el árbitro no la había cobrado, lo llaman desde el VAR, la va a revisar y termina marcando. Para ser claro con las polémicas, para mí la primera no debería haber sido penal. Y en esta creo que sí. Lo que pasa es que, algo que también es cierto es, si había cobrado la primera, esta era penal, porque era mucho más mano que la segunda. Entonces, si el criterio, por lo menos fue coherente con lo que cobró el árbitro. Si la primera era mano, esto era penal de vuelta, era mano de vuelta. Porque era para mí más evidente y más clara que la otra. De todas maneras, les pedimos, como siempre, su opinión en los comentarios. Polémica, se retrasó el penal, queja de un lado, queja del otro, después se tuvo que meter a separar, lo amonestaron. Lo cierto es que fue otra vez el pistolero y volvió a marcar el penal. Un pistolero que está de racha en un momento genial, en un muy buen momento, necesario para este Inter de Miami, que pierde a Messi en el día de hoy, pero que recupera el liderazgo del pistolero, que el otro día viene de un partido fenomenal, en la vez pasada también por Leagues Cup, también con un buen partido, está en un gran momento el pistolero Suárez, tomando la posta de este Inter de Miami, que se encuentra de muy buena manera, entre los 4 mejores. No sabremos todavía, por lo menos yo mientras estoy grabando esta reacción, ustedes lo verán en un rato seguramente, si frente a Toluca o frente a Orlando podemos tener Clásico del Sol en semifinales de esta Leagues Cup, en un certamen apasionante que está, la verdad, pero muy muy lindo para disfrutar, y que el Inter de Miami, después de los 2 penales de Luis Suárez, se mete entre los 4 mejores. De la mano de Luis Suárez, las Garzas están entre las 4 mejores de esta edición de la Leagues Cup. ¡Hasta la próxima!